9 de la mañana, 20 minutos. En línea está con nosotros el doctor José Núñez, director del Hospital San Luis. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, un placer. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, doctor, vamos a hablar un poquito vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se viene viviendo el contexto de pandemia aquí en nuestra provincia, principalmente en San Luis Capital, teniendo en cuenta lo que ha sido, este último reporte, precisamente el día de ayer, que si bien ha habido una baja considerable de casos teniendo en cuenta los días anteriores, también no hubo menos cantidad de testeos porque la gente se fue a testear un poco menos, pero esto no quiere decir que hay que relajarnos, ¿verdad? Exactamente, así como dice usted, hemos tenido una pequeña baja de casos positivos en el día de ayer, pero bueno, también coincide que ha sido menor la cantidad de gente que ha ido a hisoparse. Igual es un dato aislado dentro de todo lo que es la evolución de esta pandemia y de los casos positivos que se viene presentando día a día, según lo que viene informando el Comité de Crisis. Son todos datos que nosotros, bueno, también lo vemos reflejado en lo que es el Hospital San Luis, con el ingreso de casos positivos de pacientes que vienen ingresando de diferentes edades, pero en su gran mayoría pacientes menores de 50 años, a comparación de lo que fue el año pasado, que nuestro gran ingreso, gran pool de pacientes que tuvimos durante la primera ola fueron pacientes adultos mayores. Ahora la diferencia que estamos viendo es pacientes menores de 50 años que vienen ingresando y ya con estadios muy avanzados y complicados dentro de lo que es la evolución del COVID-19. Doctor, respecto a las estadísticas, ¿cómo se viene trabajando y cuáles son las proyecciones? ¿Se espera que, a pesar de esta pequeña disminución, que me parece que también es en relación a la cantidad de personas que se están haciendo el testeo, ¿qué se espera esta semana? ¿Que suba, que se mantenga, que baje, o es muy difícil hacer este tipo de pronósticos? En realidad nosotros esperamos que comiencen a disminuir los casos, porque sería un reflejo de las medidas que se vienen tomando y adoptando desde el Comité de Crisis acá en la provincia, y también medidas que nos ayudarían en cuanto a que la población en general está usando mayor el tema del tapaboca, el barbijo, que la gente se está quedando en su casa, que son todas las medidas que nosotros venimos pidiendo que se cumplan y que adopte la población en general, pues son medidas que las venimos hablando y explicando desde hace más de un año que hemos empezado con la pandemia, como lo que es el uso del tapaboca, pero el uso correcto del tapaboca, que cubra nariz, boca y mentón, no tenerlo por debajo de la nariz ni por debajo de la boca, que esté cubriendo solamente el mentón, porque es lo mismo que no utilizarlo, al igual lo que es el distanciamiento social, lo que es evitar el aglomerado de gente, respetar la distancia si vamos a tener que hacer la fila en algún lugar, y sobre todo tratar de quedarnos en nuestros hogares, salir solamente si es algo realmente que sea necesario para que tengamos que hacer un trámite, solamente de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Son todas estas medidas que nos van a ayudar a que nosotros podamos disminuir. Y al igual que nos estemos testeando permanentemente cada 10 o 15, 14 días para que podamos identificar si tenemos algún caso positivo dentro de los pacientes que son asintomáticos. Y sobre todo respetar a aquella persona que es el contacto estrecho, respetar los 10 días de aislamiento que tenemos que cumplir. Son todas medidas básicas que nos van a ayudar a que nosotros podamos disminuir esta cantidad de casos. Y si es que nosotros como población lo estamos haciendo, yo creo que lo vamos a poder ver reflejado en los próximos días con la disminución de casos. Pero el dato de ayer es un dato que nosotros lo tomamos como un dato aislado dentro de la cantidad de casos positivos que venimos presentando día a día. Doctor, con respecto a esto, usted hacía referencia recién a la cantidad de casos jóvenes. ¿Preocupa esto? Me imagino que para usted está centrada la principal preocupación, ¿no? Teniendo en cuenta que los jóvenes, según los que nos explicaban algunos especialistas, ocupan más tiempo dentro de los lugares en terapias intensivas, ocupan más camas también. ¿Es esta donde está centrada la principal preocupación? Sí, en realidad nosotros hemos visto mucho el ingreso de pacientes menores de 50. Ahora tenemos ingreso de pacientes sin antecedentes personales patológicos. Lo que preocupa es la cantidad de gente que venimos teniendo positivos, y sobre todo porque son pacientes que, como bien decía usted, ocupan mayor tiempo de estadía de cama. Si antes un paciente, por ejemplo un adulto mayor, nos ocupaba 5 o 7 días de evolución de internación, con un adulto joven nos está llegando a requerir
10, 12, 13 días de evolución de internación del paciente. Al tener mayor tiempo de estadías de cama, las camas no se mueven tan rápido en cuanto a lo que es la liberación de las camas para el nuevo ingreso de pacientes. Nosotros hoy tenemos un 50% más de pacientes internados a comparación de lo que fue el año pasado en la primera ola, y bueno, y con el punto llamativo de que son todos más personas menores de 50 años en su gran mayoría. Y respecto a la cantidad de camas y la asistencia en el hospital, todavía se está realizando, no está, digo, en rojos, no está en el colapso. Nosotros tenemos una ocupación entre el 92-93% de las camas dentro de lo que es clínica COVID, y lo que es terapia intensiva en un 90%. Sí venimos trabajando, se vienen dando altas de pacientes, pero también vienen ingresando pacientes. Tenemos aproximadamente 20 pacientes que se van ingresando por día a lo que son las salas de internación, y con un promedio aproximadamente de 7, 8 o 9 altas por día de los pacientes que tenemos internados. Claro, van saliendo y van entrando, entonces cama caliente. Exactamente, por eso tenemos ese número más o menos dentro de lo que son las camas del hospital. Pero es mucho el trabajo que se le está realizando, mucho el tratamiento que consumen los pacientes, y muchísimo en cuanto al consumo de oxígeno por las cánulas de alto flujo y los cascos de Helmet, que son tratamientos intermedios que estamos utilizando en lo que son las salas de clínica COVID acá en el Hospital San Luis, y que nos vienen dando buena respuesta y buenos resultados con los pacientes. Doctor, hoy la principal preocupación por el sistema de salud, cuando según lo que usted ha dialogado, según lo que usted ha hecho referencia, ¿dónde está centrada la principal preocupación? ¿La edad, tal vez? ¿O es otro el factor que más preocupa? No, más allá de lo que es el factor de la edad, es el factor del cómo ingresan complicados estos pacientes, porque vienen evolucionando con unas neumonías bilaterales que nosotros, son muy pocos los pacientes que hemos visto durante el año pasado que tengan este tipo de complicación con las neumonías. Hoy por hoy lo estamos viendo en personas que son jóvenes y son neumonías, pero complicadas. Muy complicadas. Te podría decir que tienen una afección de un 75%, 80% de los campos pulmonares. Pacientes que ingresan muy complicados, que ingresan por shock room, donde hay que sedarlos, intubarlos y pasarlos a una terapia intensiva. Ni siquiera llegan a lo que son los primeros tratamientos que realizamos. Ni siquiera llegan a lo que es un casco de Helmet o una cánula de alto flujo. Ingresan tan complicados, tan evolucionados dentro de la enfermedad, que requieren ya directamente el ingreso a una terapia intensiva con los cuidados críticos necesarios. Doc, entonces respecto a las estadísticas, esos 1000 casos, 1000 y pico que se anunciaron y se confirmaron el viernes, si no me equivoco, habría sido el pico máximo, el récord. A partir de allí, durante esta semana, debería estar bajando, más allá reitero, del porcentaje en la cantidad de testeos diarios. Esperemos que sea así, porque según las estadísticas hablábamos de hacer un pico alto y luego un descenso brusco de los casos positivos. Esperemos que sea así. Bien, ojalá que sea eso. Ver cómo salen los informes en el día de hoy y los días siguientes, que eso nos ayudaría muchísimo a que disminuya la cantidad de pacientes. Igual nosotros lo vamos a ver todavía reflejado el ingreso de pacientes acá en el hospital, porque los pacientes, según los informes que se vienen dando días posteriores, nosotros vemos ese ingreso de pacientes que llegan al hospital. Así que bueno, esperemos que podamos seguir bajando esta cantidad de casos positivos, y que nosotros como sociedad adoptemos todas las medidas básicas de prevención y de cuidado que venimos hablando y anunciándolas hace más de un año, y sobre todo que nos quedemos en nuestras casas. Salgamos solamente si es algo realmente necesario. Nos quedemos en nuestros hogares, nos hisopemos, y si somos un contacto estrecho, nos quedemos los 10 días haciendo el aislamiento. Son todas medidas básicas que nos van a ayudar a que bajemos este número de casos positivos, y para que el día de mañana nosotros no lleguemos a tener un sistema sanitario saturado, donde cuando venga el paciente, venga y le digamos, no, mire señor o señora, no tenemos una cama para internarlo. Eso es a lo que nosotros no queremos llegar. Nosotros queremos atender a todos los pacientes, brindarle la mejor atención y curar, que es para lo que nos hemos formado todos los que estamos en lo que son los diferentes hospitales y en todos los sanitaristas.
Bien. Esto es lo que no queremos llegar. No queremos llegar a decirle a una persona que no tenemos cama. Pero va a depender mucho de que nosotros como sociedad cumplamos con todas estas medidas básicas de prevención y de cuidado para que disminuyan los casos y cuando tengamos que internar un paciente le brindemos la mejor atención necesaria y posible para esa persona. Doctor, muchas gracias, un placer, hasta la próxima. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan Gracias. un buen día.